Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Como ven, estamos nuevamente desde el estudio B de la Academia María Reina, el cual nos los prestan y estamos muy agradecidos. Como ustedes pueden ver, es un espacio único, el cual las estudiantes pueden crear contenido y nosotros acá en Para Servirle pues de vez en cuando nos damos la vuelta también. En este nuevo episodio estamos junto a Yadira Sánchez, que es la directora de Lectores para el Futuro. Esta es una edición que ha estado antes de nuestro podcast, pero ha hecho unos cambios y vamos a hablar sobre eso y también los diferentes proyectos que tienen para este año 2024. Yadira, bienvenida al podcast. Gracias, nuevamente. Jesús. Un placer de estar aquí de nuevo contigo. Han pasado casi 100 episodios desde la última vez que hablamos, 2 años, por lo cual estoy ansioso de conocer cómo han ido evolucionando y cómo han ido, ¿verdad?, continuando con su labor en Puerto Rico. Me gustaría comenzar, usar el gancho, ¿no?, de la educación. Obviamente, como hemos hablado, pues tienes una pasión por la educación, la organización a la cual diriges y, ¿verdad?, que ya sabemos un poquito de la historia de ella, pero me gustaría que nos cuentes, para que la gente que no ha visto el otro episodio, qué es Lectores para el Futuro y irnos por ahí para comenzar hablando de su programa. Seguro. Y es interesante porque tengo una pasión por la educación, pero estudié psicología clínica, así que tengo un doctorado en psicología clínica, pero esa vertiente entre el comportamiento humano y el aprendizaje siempre ha sido de gran interés y siempre he estado en esa coyuntura de cómo la salud mental, cómo uno se siente en diferentes ámbitos te ayudan a aprender mejor. Así que ese campo de la educación ha sido donde me siento que uno puede aportar también, no tan solo en la parte clínica. Dicho eso, pues Lectores para el Futuro trabaja con dificultades en el aprendizaje dirigidos a la lectura. Así que es un ambiente perfecto para unir ambas pasiones. Así que Lectores para el Futuro es una organización sin fines de lucro que trabaja con estudiantes que tienen dificultades en la lectura, tengan diagnóstico de dislexia o no. Sabemos que 1 de cada 10 estudiantes tiene dificultades en la lectura. Después de la pandemia eso ha incrementado. En Lectores para el Futuro lo sabíamos desde antes de la pandemia. La pandemia tan solo abrió esa caja de Pandora de que esta era la realidad y agravó en algunas áreas. Así que hemos trabajado por concientizar la necesidad de que los educadores sepan cómo atender la instrucción de la lectura basada en evidencia. Y ese ha sido nuestro compromiso, no tan solo en la área de la certificación de maestras. Nosotros somos los únicos en Puerto Rico acreditados para certificar maestras en la metodología Orton-Gillingham, que es una metodología basada en evidencia, que es explícita, multisensorial, estructurada y prescriptiva. Quiere decir que lo que esa maestra hace con ese estudiante no es lo mismo que hace con el estudiante de al lado, incluso si el nivel de dificultad es al mismo nivel. Porque a lo mejor en el tuyo son las sílabas, en el otro pueden ser los fonemas, en el otro pueden ser la comprensión, pues esas maestras trabajan con ellos. Y hemos certificado 47 maestras en los 12 años que llevamos y 3 instructoras de maestras. Y te puedo hablar de otras cosas. Hacemos la certificación de maestras, hacemos desarrollo profesional y eso ha sido nuestra mayor iniciativa el año pasado, porque sabemos que no todo el mundo va a pasar por la certificación. La certificación es un año de cursos y 60 horas de práctica, así que esas maestras salen súper preparadas en lo que van a hacer, sea en su salón de clase o en intervenciones individuales. Hacemos desarrollo profesional y el año pasado tuvimos una meta que nos estábamos trazando hace tiempo y fue ofrecer la serie de talleres que nosotros llamamos el cerebro lector, que son 5 talleres, son 21 horas de capacitación en la instrucción de la lectura. Y lo hemos hecho en escuelas privadas y nuestra meta era poderlo hacer en el sistema público, que era donde queríamos llegar, porque sabemos que es donde está la mayoría de los estudiantes, y el año pasado logramos hacerlo en todas las regiones educativas. Así que un gran logro, sin duda alguna. Sí, y exacto, y es crear esa confianza y la relación. Y hablando del tercer sector, las primeras 3 regiones que nosotros hicimos lo pagó Filantropía. Así que fue crear esa confianza, la Filantropía nos conocía. Así que 3 fundaciones pagaron para poder hacer las regiones de Arecibo, Ponce y Mayagüez. Y de ahí se corrió la voz. Y entonces los maestros empiezan a hablar de: yo nunca recibí esto cuando cogí pedagogía. Yo no sabía cómo enseñar a leer. Yo llegué al salón de clase y me encontré con un estudiante de frente y de ahí, pues, o una maestra que ya sabía y me ayuda como mentora. Pero nunca, cuando estuve en pedagogía en bachillerato, me enseñaron. Y sabemos que la investigación está desde los 1930, entonces pues a veces decimos la maestra no lo hizo. Bueno, no lo hizo porque a lo mejor no sabía, no tenía las herramientas, nadie le enseñó. Así que nosotros dijimos,
las que no se van a certificar, cómo llegamos a ellas para que puedan en el salón de clase impactar y identificar si es un rezago o si es algo que necesita intervención. Así que lo hicimos por todo el departamento, ya para la cuarta región se había corrido la voz, nos llaman varias personas ya en el departamento de educación para que le contáramos qué estábamos haciendo. Y de ahí, gracias a Dios, se han creado relaciones hermosas con el Departamento de Educación, con mucha colaboración, conversaciones, y entonces pudimos hacer las otras 4 regiones. Hay varias cosas ahí que han mencionado que me gustaría entrar un poquito sobre ellas. Comenzando con el número que dijiste ahorita, del 1 de cada 10 niños tiene problemas con lectura. Me acuerdo que la otra vez que hablábamos un poquito de la raíz de esa situación. Mencionaste que la pandemia obviamente exacerbó la situación, pero ya desde antes ustedes lo veían con todo el trabajo que realizan. ¿Ha habido algún tipo de mejoría en estos números en los últimos años después de la pandemia, estos últimos, por el año y medio luego de la pandemia, de los últimos 2 años que hemos hablado? Te voy a aclarar una cosita. En español es 1 de cada 10, porque español es un idioma más transparente, la A suena como la A. En inglés es 1 de cada 5. Wow. Porque la E hay silent E, ahí se pronuncia diferente, así que en inglés, dado a la complejidad del sonido, de cómo suena cada letra y la diversidad, pues es 1 en cada 5. Okay. Ese número, Jesús, no va a cambiar mucho porque eso tiene que ver con herencia, tiene que ver con dificultad. Lo que sí puede cambiar es la estrategia que ese estudiante pueda adquirir para poder leer. Okay. Así que si sabemos que eso existe, ¿qué intervención hacemos para que ese estudiante sea exitoso? Y después de que aprende las destrezas, no necesita mucho más apoyo. A lo mejor cuando llegue a high school, que se pone más complejo, lee un Don Quijote, pues entonces ahí necesita un poquito de ayuda. Pero estos son estudiantes que luego de que ellos aprenden las estrategias de cómo leer, de codificar, pues lo voy a poder leer todo porque no estoy adivinando. Sé cómo esa letra suena y donde quiera que esté ese símbolo, yo lo voy a poder leer. Okay. Así que esa es la diferencia. El número no va a cambiar porque la dislexia no se cura. Sí. Así que esos números siguen, lo que puede cambiar es cómo manejamos la situación para que ese estudiante sea exitoso y no se frustre, porque sabemos que en la calle, en las cárceles hay demasiados estudiantes que nunca leyeron, se frustraron y se fueron. Si los cogemos antes, que nuestra meta es que uno lo coja antes de 3er grado, que es cuando tú estás aprendiendo a leer. De 4 en adelante tú estás leyendo para aprender. Así que si los cogemos antes, esos estudiantes tienen más probabilidad de tener éxito en su carrera académica. Sí, imagino que también el factor región también impacta esta situación en particular, lamentablemente. La búsqueda de ayuda en algunas áreas puede ser menos que en otras, seguro. Y me acuerdo, ahora que mencionaste el caso de las cárceles, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que tú habías mencionado la otra vez también el tema de que adultos se enteran que tienen dislexia, por ejemplo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, ahí es que se dan cuenta que la herencia tiene que ver. Lo que pasa es que antes decimos, es que ahora lo diagnostican todo, no existía. Lo que pasa es que ahora hay más métodos de poderlo identificar y atenderlo. Así que ese papá siempre había tenido dislexia y a lo mejor, y lo interesante es que a veces este papá te dice, yo también en la escuela me sentía mal, yo no quería que me pararan enfrente al salón a leer, porque yo me avergonzaba, yo sabía que yo no leía igual que mis compañeros. Y en ese momento entienden que no era algo que estaba mal con ellos, es algo que nos identificó y nos atendió. Y ellos estaban compensando, pasando esfuerzo. Y en algunas veces decimos, es que es vago. No, es que está poniendo el triple del esfuerzo y no lo logra, porque no tiene las estrategias de manejo. Así que esos papás de momento caen en la realidad de que era eso. Tratan de ver pues entre pena y realidad con su hijo cómo lo manejo. Pero es un alivio de que pues lo que me pasó a mí, yo lo puedo ahora intervenir con mi hijo y tal vez no pasa por las mismas situaciones. Sí, que es un tema de... lo descubrí en mi ser, ahora cómo lo puedo aplicar a mi familia para que pues, no pasen por las situaciones que yo pasé en ese tema. Sí. Y te pueden decir ahí, ¿sabes? Mi hermano también, o mi mamá. Exacto. Y no quiero pasar por alto el tema de la certificación, ¿verdad? Que el trabajo que se hizo el año pasado con el Departamento de Educación, como hablábamos antes de empezar a grabar, es algo titánico. O sea, toda la reunión educativa, más el trabajo que ellos hacen, los talleres que hacen adicionales, los foros que realizan varias veces al año, que los vemos en las redes. Los simposios. ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cómo fue poder lograr esa gran meta el año pasado? Yo creo que es ser perseverante, pero no creer que el servicio que uno tiene es de calidad y que rinde fruto. Lo vimos
cuando estuvimos 4 años recogiendo data en Lloren Torres y Cantera, y podemos hablar de eso, de ahí es que sale el rebranding, el nombre nuevo. Pero yo creo que es esa persistencia y no rendirte. Uno sabe que a veces puede ser, tienes una cita y te dicen, ay, ahora no pueden, te lo cambian, o era en tal sitio, y tú dices, yo voy a seguir, o sea, en algún momento voy a lograr esta conversación y ellos van a poder ver. Y es tener esa persistencia de que el servicio que uno tiene es un impacto para la educación de este país. Y entonces crear esas relaciones. Y yo creo que ahora creamos unas colaboraciones en muchas áreas, no tan solo en los talleres de las regiones, sino en otros talleres de otros recursos que hemos traído, y no tan solo lo traímos para nosotros del simposio o el sector privado, sino que abrimos espacios para que maestros del departamento puedan ir a menos costo o libre de costo. Y yo creo que ese camino en ambas vías ha sido muy productivo. Y no quiero obviamente comprometerte ni nada, pero este año lo piensan, vuelven a otras regiones, ¿cómo es? Porque obviamente sé que pues, con el departamento puede ser un poco difícil, o los recursos, como bien hablaste, que los primeros 3 fueron apoyados por fundaciones, que en ese tema en particular, ¿vislumbra volver a alguna región durante este año? Este año comenzamos con otro sector que fueron los maestros de las escuelas Dual Language, como le llaman en el departamento, que es pues, las escuelas que están dando inglés y español dentro de su instrucción. Y esos grupos ya los comenzamos en la región de Bayamón y ya hemos dado 2 ciclos de talleres. Así que seguimos colaborando en algunas áreas, y ahora para lo que están tratando de hacer con los pilotos de descentralización, estamos apoyando en algunas áreas ahí también. Así que lo importante es en qué estamos colaborando, y yo creo que es mantener sostenible esa relación, porque eventualmente lo ideal sería que cuando tengamos la certificación en español, que el piloto comienza en agosto, pues la idea es que el departamento pueda certificar también estudiantes, maestros, no tan solo el sistema privado pues pueda tener maestras en sus escuelas con la certificación en español, sino que el departamento de educación también tenga maestros certificados, o lo que ellos llaman facilitadores de lectura, pues estén capacitados en el área de lectoescritura y puedan tener ese servicio también. Súper. Ahorita tú lo mencionaste un poquito ahí, para que la audiencia que a lo mejor diga, yo he visto esta cara antes, pero no era con este nombre, como que estoy un poco antes, ¿verdad? Hubo un rebranding para Lectores para el Futuro, antes se llamaba Multisensory, un poquito más largo, pero Multisensory. Cuéntanos, y mencionabas que hay data para hacer ese rebranding, que me parece súper interesante. Cuéntanos por qué deciden hacerlo y cómo fue ese proceso. La certificación actual de Orton Gillingham, que es la certificación que hablamos de explícita, multisensorial y prescriptiva para estudiantes, existe solo en inglés. Así que nos dimos a la tarea de que este país en español, pues nos dimos a la tarea de que la necesidad existe. Estuvimos en Lloren Torres y Canteras por 4 años recogiendo data sobre cómo podíamos usar el sistema en español y si era efectivo. Y en esos 4 años pues se recogió la data y fue súper efectiva. En nuestra página web está algunas de esas gráficas, y con esa información fuimos a la agencia que nos acreditó, que es el International Multisensory Education Council, the Structure Education Council, IMSLEC, nos acreditó, y fuimos a hablar con ellos para presentarle nuestra inquietud, nuestra iniciativa, y si ellos estarían dispuestos a acreditarnos si el proyecto era efectivo. Y inmediatamente nos dijeron que sí, porque no tienen ningún programa en español y hay una necesidad inmensa, no tan solo en Puerto Rico, sino que en Estados Unidos hay una gran población de estudiantes de habla hispana, además de, no hablemos de Latinoamérica y España. Y como hemos creado colaboraciones también con Latinoamérica y España, nos dimos la tarea de ver si ya existía algo en otros países y no era así. Así que ahí comenzamos una tarea que es titánica de crear ese programa en español, porque en inglés cuando tú entras al internet tú puedes buscar recursos, porque existe. En Estados Unidos la metodología existe, la certificación por años, pero en español no. Así que para crear listas de palabras, para crear lecturas controladas, estas maestras han hecho una labor titánica creando esos manuales de fonética, de lectura, de listas de palabras. Así que no tan solo creamos lo que es el currículo para la certificación, sino también los materiales para eso. En agosto comenzaremos el piloto de eso, luego de recopilar la data de los 4 años en Lloren Torres, que el programa en Lloren Torres se llamaba Lectores para el Futuro. Ahí vamos. Cuando se hace el rebranding dijimos, bueno, si vamos en la dirección de crear esto en español, queremos que la gente fácilmente entienda lo que hacemos. Pues
qué más que el programa exitoso que hicimos en las escuelas públicas, llamarlo Organización Lectores para el Futuro. Y fue mucho pensar, Alberto Rigao fue un máster en caminar el proceso, en conocer a las maestras, en escucharlas. Lo que está abajo, las cuicas abajo, es como las maestras hacen las uniones para los estudiantes leer. Así que, correcto. Así que él utilizó las estrategias que las maestras usan para integrarlo. Así que fue escuchar a toda la organización, desde la junta, a los maestros, a mí, y cómo llegamos a la tipografía, que tiene que ser una tipografía un poco más, con más espacio para que un estudiante con dislexia lo pueda leer con facilidad, y el método de las cuicas que ellas utilizan en las intervenciones. Qué chévere. Y me imagino que también ha sido bien interesante el cambiar el nombre de una organización que ya tenía trayectoria. Entonces, a la misma vez, con todo lo que tocas de explicar, tiene un sentido espectacular porque va bien atado a lo que ustedes hacen, sí. Y también atado al tema de lectura. Tú lo lees rápido y ya no tienes duda de lo que hace esta organización, ¿no? Que a lo mejor antes podías tener esa situación. Aparte de, obviamente, poder entrar a crear este material en español que no existía antes. Correcto. Y yo pienso que la mejor manera también de educar, o sea, yo voy a los sitios y la gente dice que ustedes hacen con lectura porque ya lo ven. Así que ha sido interesante. O sea, los otros días yo estaba en una cafetería y se me acerca alguien y fue bonito porque me dice, yo creo mucho en la lectura y yo dono para organizaciones que tienen que ver con lectura, y me pidió mi tarjeta. Así que perfecto. Desde educar a padres que entonces están buscando servicios o escuchan, hasta de otra manera de que puedan saber lo que hacemos. Interesante, porque siempre, desde la perspectiva de mercado, siempre es bien como retante hacer el cambio de una marca. Y por lo que veo, en el caso de ustedes, tienen fue un proceso pensado, con un razonamiento, y seguro. Que les va a ir súper bien, eso que me encanta. Te lo agradezco. Y el primer año, para que la gente supiera, o sea, no perdiera la constancia de uno, pues siempre le poníamos abajo que era Powered by MRC, para que la gente supiera que era la misma organización. Ya al día de hoy estamos registrados como Lectores para el Futuro. Ya. Y ya nos conocen, así que... Y ahorita mencionaste el piloto de agosto. Sé que es uno de los proyectos más grandes del año y obviamente yo creo que más grande de la trayectoria, por lo que la envergadura de lo que tú nos explicaste hace unos minutos. Cuéntanos cómo van encaminados a ese piloto. Sé que hay mucho trabajo. ¿Cómo va eso? Ese es el sueño de la organización. Okay. Yo creo que es una aportación enorme a la educación en el área de español. Ha sido un proceso de crear los materiales y ahora de la selección del personal que va a trabajar ese piloto en agosto. Así que en agosto 10 maestras van a estar trabajando y tienen que ser maestras certificadas para que nos acrediten. El piloto tiene que ser corrido primero por maestras que ya están certificadas en inglés. No. Así que ellas van a pasar por un proceso de readiestramiento en español en agosto, y en septiembre comenzamos con estudiantes, con 10 estudiantes para poder correr el piloto y tener la data para poderlo someter. Hemos tratado que esa representación de estudiantes sea diversa, que hayan tanto estudiantes de escuelas públicas como privadas, para poder ver que la muestra sea significativa y haya impacto en la lectura en ambos. Así que ese es el gran reto del año que viene, es ver los estudiantes, recoger data, hacer grupos focales con las maestras para ver si lo que se creó funciona, si no funciona, qué sugerencia tienes. Así que no es tan solo el tiempo que ellas van a tener en las intervenciones, sino el tiempo de recopilar la información para probar si funciona o no funciona, o que hay que cambiar y ver si necesitamos más tiempo de volver a mirar los materiales, o si al terminar ese año podemos someter para acreditación. Y o sea que más o menos el timeline es eso, es los primeros 10 maestros en agosto, uh-huh. los niños empezarán en septiembre, y es un año ese piloto, un año que hay que recopilar toda la data que está hablando, o sea que así someterlo para certificación sería a finales del 25. Exacto, termina. Estos estudiantes van a recibir 46 intervenciones durante el año completo. En mayo terminaríamos, en mayo se organizará toda la data, nos sentaremos a hacer el análisis de los documentos a someter. Ahí pues la agencia acreditadora nos dirá cuánto tiempo se tardan en analizarlo, si necesitan más información de nuestra parte, o si ya entonces nos contestan. Pero ese proceso, yo pienso, pensando en otros procesos como Middle States que he estado envuelta, pues pienso que no va a ser inmediato, que tardarán unos 3, 4, 5 meses en respondernos. Y entonces la meta es que entonces después que todo este proceso, pues ya más allá del programa en inglés, ahora está en español para todas las escuelas y todas estas certificaciones para más maestros, los que ya se certificaron en inglés se certifiquen en español. Entonces impactemos
a la gente que a lo mejor no hablaba inglés y la temperemos a nuestra realidad del país. Correcto. Eso es un sueño, como tú bien decías. Sí, poder impactar más maestros, porque Claro. obviamente, aunque digamos que somos bilingües, la mayoría de la gente habla español, así que tenemos un listado de maestras que nos veían y nos decían, ¿cuándo viene español? ¿Cuándo viene español para certificarme? Así que correremos ambas vías, eventualmente cuando tengamos los dos, pero poder tener una población que se certifique en español. Espectacular, y sé que lo van a lograr. Le deseamos lo mejor, obviamente, en este piloto, que debe ser, estos meses deben de ser de mucho trabajo y sí, es una mucho ola de nervio, trabajo pero que viene por ahí. Quería preguntarte, para ya ir muy cerrando, el año pasado surgió una coalición con organizaciones sin fines de lucro, creo que el Departamento de Educación, Correcto. por ahí estaba, creo que Titín también, habían varias organizaciones que se llaman Vamos a Leer, ¿no? Cuéntanos, Todos a leer. Cuéntanos un poquito sobre eso, que sé que ustedes son parte de ese proyecto. Sí, Lectores para el Futuro es parte de la coalición multisectorial Todos a Leer. Súper. Esa organización, esa coalición se crea con la idea de la meta de la importancia de la lectura en nuestro país. Flamboyán convoca también la coalición como parte del mapa de ruta que ellos han creado Todos a Leer. Ese mapa de ruta habla de cómo podemos impactar para mejorar la lectura en Puerto Rico en diferentes aspectos, desde política pública hasta el salón de clase. Okay. Así que ese mapa de ruta habla de lo que deberíamos hacer a nivel de gobierno, de lo que deberíamos hacer a nivel de comunidad, de lo que deberíamos hacer a nivel de escuela, desde directores hasta maestros. Okay. Así que todos los que estamos en esa mesa, que son del sector público y privado, y el Departamento de Educación está incluido en esa mesa de trabajo, y siempre ha habido un representante del departamento en esas reuniones, es con la meta de cómo mejoramos la lectura en nuestro país. Así que ha sido un compromiso de las organizaciones para poder apoyar las diferentes, por decirte, o sea, si nosotros damos talleres, la Academia de Lectura que hizo la coalición, hizo una Academia de Lectura impactando 3 regiones en Puerto Rico, y se impactaron más de 250 maestros en la Academia de Lectura. Pues esos proyectos salgan de la coalición y podamos aunar esfuerzos. Así que ellos dan esos talleres, junto con nuestros talleres, pues esos maestros se van capacitando más en el área de la instrucción de la lectura. Y entonces esas organizaciones como Titín que mencionaste, sí, Fundación Popular, Colibrí, pues entonces apoyan esas iniciativas que se están dando para poder alinear esfuerzos, porque entonces tú no estás haciendo una cosa y yo estoy haciendo otra, y entonces no hablamos entre nosotros, y entonces pues cómo podemos ser más efectivos y expandir ese conocimiento es parte de lo que la coalición está haciendo, y ha sido un proyecto bien chévere de cómo todos tenemos el mismo interés por mejorar un aspecto de nuestra isla. A mí me parece un ejemplo perfecto de la colaboración que hay y que deberíamos fomentar, no solo en el tercer sector, sino con todas las entidades que puedan, que tienen algún tipo de potestad en el tema que se está hablando. En el caso de acá de la lectura, pues obviamente el Departamento de Educación tiene que estar ahí, ustedes que trabajan con eso todo el tiempo tienen que estar allí, y otras organizaciones, que es un buen ejemplo de esa colaboración, sí, que ayuda a mover el cambio que hablamos ahorita. Y si al final del día el servicio que están haciendo es por el bienestar de la niñez, de esa educación, de su lectura, de su desarrollo, pues ¿por qué no unirse y tener esos esfuerzos en colaboración, que está muy bueno? Sí, y a veces, vamos a ver, si yo no puedo dar todos los talleres, pues en colaboración con la coalición, pues entonces vemos cómo podemos hacerlo. Flamboyán lleva años trabajando el área de la lectura también, así que está en esa mesa de trabajo. Así que yo creo que si se unieran más en diferentes temas que tenemos, yo creo que podríamos lograr más y mover la aguja en esos esfuerzos que estamos haciendo. Sí, yo siempre hablo de la colaboración en el equipo, que mucha gente a veces piensa que organizaciones que trabajan en temas similares no tienen relación, y en muchas de ellas sí tienen, porque competen, exacto, que no es real. O sea, muchas de las organizaciones que uno ve hoy en día trabajan con otra organización, tienen relaciones, un miembro de junta está en la otra, o sea, se comparten, almuerzan. Hasta para propuestas. O sea, uno se puede unir para, si estás pidiendo un grant o una propuesta, porque al ellos ver que el esfuerzo va a maximizarse, pues tienes más posibilidades. Claro, para mí eso es, y siempre lo mencionamos porque es importante que la gente entienda que la colaboración es importante en el sector y en general, obviamente. Quería preguntarte, hablando de colaboración, para servirle, como tú bien sabes y has visto, pues, el voluntariado es algo que nosotros tratamos de fomentar y queremos que las personas pues tengan fácil acceso a él. Si alguien quiere hacer voluntariado con Lectores para el Futuro, una maestra que nos esté escuchando, alguien que esté retirado, algún joven que esté estudiando algún tipo de tema en pedagogía, ¿pueden hacer trabajo voluntario o cómo pueden ayudar a la organización? Cuando nosotros tenemos los simposios, sobre todo, necesitamos personas voluntarias para ayudarnos
en las 1000 cosas que hay que hacer para crear un evento, y gracias a Dios el simposio ha ido creciendo en los últimos 2 años, así que siempre hay necesidad de coordinar. Pero si quieren hacer trabajo voluntario, nosotros con mucho gusto pueden escribir a nuestro email de info@lectorespr.org y entonces pues nos comunicamos para ver qué está pasando en ese momento y cómo podrían colaborar, seguro que sí. Perfecto. Simposio, lo mencionaste, no te quiero poner en el spot. Este año vuelve, ¿cómo lo estás viendo? Yo creo que no me acuerdo bien si era octubre, por allá. Lo hicimos en noviembre. Y lo hicimos el año pasado y decidimos que entonces, dado que el piloto comienza este año, pues vamos a hacer un año sí, un año no. Y yo creo que sería bien chévere si cuando volvemos a hacer el simposio, que le hemos puesto como nombre Lexis, si el simposio podemos exponer un poco de lo que ha pasado en el piloto. Claro. Así que la idea es que en algún momento del 2025 pues tal vez volver a hacer el simposio y tener en mente exponer sobre Puerto Rico y qué está pasando. Sí, y cabe mencionar que no lo hemos dicho, pero lo hablamos ahorita nosotros. Ustedes son 5 personas. Que la gente a veces ve organizaciones como la de ustedes haciendo un trabajo espectacular y no saben que tras bastidores son 5, 6, 4, algunas 2 personas y algunos ni full time. Correcto. Por eso estratégicamente me parece que lo de hacerlo un año sí, un año no, considerando el tema del piloto, pues me parece muy... Y a veces me da trabajo porque decir que no cuando uno sabe que hay una necesidad o quieren impactar, pero la verdad es que el capital humano pues a veces entonces tenemos que priorizar cuál es y hacer el piloto. Pero si cuando yo comencé éramos 3 full time, ahora somos 5, pero la mesa de trabajo de español, las maestras trabajan por servicios profesionales y ha sido maravilloso, ellas dan su tiempo y más, y en esa mesa hay 5 personas trabajando. Súper. Y seguimos corriendo la clínica de lectura, que entonces esas maestras trabajan por servicios profesionales dando intervenciones, pero full time estamos 5 de nosotros ahora. Sí, que eso para la audiencia es sorprendente saber que el trabajo que organizaciones como la de ustedes y otras hacen es arduo y lo hacen con mucho, ¿verdad? En mero. Quería preguntarte antes de cerrar, donativo. Si alguien quiere hacer donativo, ¿se pueden hacer donativos de Lectores para el Futuro? Seguro, donativos por todos lados. Por ATH Móvil Donates estamos bajo Lectores. Nuestra página web pueden entrar y entonces dice las diferentes maneras de cómo donar. Igual nos pueden llamar por info. Nuestra dirección está, hay gente que está en Estados Unidos y nos envían cheques, es interesante. Y entonces lo envían al P.O. Box y es una grata sorpresa cuando nuestra administradora va y los recoge. Así que hay diferentes maneras. Nosotros tenemos una plataforma en lo que se llama Global Giving, claro, y aparecemos en Global Giving, que también se pueden hacer donaciones por esos medios. Así que nos pueden llamar si quieren donar. Muchas veces también, a veces algunos donantes quieren una presentación de la organización y el impacto. Con mucho gusto lo hacemos también. Súper. Y las redes Lectores para el Futuro pueden encontrarlo. Lectores PR, tanto en Instagram como Facebook, estamos ahí. Y es bueno que nos sigan porque a veces ponemos artículos, ponemos cosas nuevas que han salido en la investigación, webinars que son gratis y que están disponibles y los ponemos ahí todos, además de obviamente lo que estamos haciendo nosotros en Puerto Rico y lo que está pasando. Perfecto, pues Yadira, muchas gracias por tu tiempo en este nuevo episodio. Nos veremos en 2 años otra vez para seguir la tradición seguro, y poco en ese momento hablar del piloto. Por eso podemos hablar del piloto y ya saben que tienen un espacio aquí para servirles siempre, para colaborar y continuamos siempre lo que necesiten acá a la orden. Gracias a su felicidad en tu trabajo también, porque yo sé que lo que haces es por este país igualmente. Yo siempre digo que nosotros no existimos si ustedes no existen, porque este espacio es para ustedes y agradecemos también a la sintonía de nuestra audiencia en este episodio esta semana de Para Servirles. Saben que todos los miércoles hay episodios nuevos. Esté pendiente también a nuestras redes para más información, el calendario de eventos, toda la información que está pasando en Puerto Rico sobre la organización sin fines de lucro en paraservirles.pr, en Instagram, Facebook, en TikTok también estamos y en nuestra página web paraservirlepr.com. Con eso dicho, tengan excelente día y como siempre, aquí para servirles.